El valor posicional, es decir que el valor de un dígito depende de su posición en el número, es un concepto fundamental en matemáticas, dado que esta idea es fácil de comprender para alguien que ya está familiarizado con ella, puede ser difícil de enseñar a otros. Sin embargo, una vez que tus estudiantes entiendan de qué se trata, estarán listos y ansiosos de ponerlo en práctica y aprender otros conceptos más complejos. Editar pasos. Editar. Comprender los conceptos básicos. Evalúa cuándo enseñar el valor posicional. Si debes seguir un plan de estudios predeterminado, entonces tal vez ya tengas una idea de cómo encaja con el resto del curso. Si eres tutor o si tus hijos estudian en casa, lo más probable es que tengas mayor flexibilidad para decidir. Lo más ideal es presentar el tema justo después de que los alumnos aprendan a contar de uno en uno y puedan realizar operaciones de suma y resta sencillas. Por lo general, esto sucede en primero, segundo AO de primaria. La comprensión del valor posicional servirá de base para que los niños puedan entender conceptos matemáticos más complejos. Presenta el concepto de conteo en grupos. La mayoría de los estudiantes solo han aprendido a contar de uno en uno, es decir, 1, 2, 3, 4. Esta información basta para las operaciones básicas de suma y resta, pero es demasiado básica como para que puedan comprender otras funciones más complejas. Antes de enseñarle a un niño a descomponer números grandes según el valor posicional, es buena idea que aprendan a agrupar cantidades pequeñas para llegar a esos números grandes. Por ejemplo, puedes enseñarle a tus alumnos a contar de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5 y de 10 en 10. Es muy importante que comprendan esto antes de poder aprender el valor posicional. Es particularmente importante tratar de que aprendan bien los grupos de 10. En la actualidad, los matemáticos occidentales usan el número 10 como base, por lo que será más fácil para los alumnos aprender sistemas complejos más adelante si tienen este número en mente. La idea es lograr que su instinto les lleve a agrupar los números de 10 en 10. Revisa el concepto del valor posicional, haz un repaso del tema y asegúrate de comprender el concepto por completo antes de tratar de enseñárselo a otros. En palabras sencillas, el valor posicional implica que el valor de un dígito depende de su posición en un número. Explica la diferencia entre números y dígitos. Los dígitos son los 10 símbolos básicos que componen todos los números. Estos dígitos se combinan para formar números. Un dígito puede ser un número, pero solo si no está agrupado con otro dígito. Cuando se agrupan dos o más dígitos, el orden en que se encuentran crea un número mayor. Demuestra que por su cuenta es el número 1 y es el número 7. Cuando los combinas, como, forman el número 17. Asimismo, el y el juntos forman el número 35. De otros ejemplos para dejar claro el concepto. Editar. Enseñar con ejemplos visuales. Muéstrale a los niños que es más fácil contar en grupos de 10, utiliza de a objetos pequeños, contables y relativamente homogéneos, como piedritas, canicas o borradores, colócalos en una mesa frente a tus estudiantes. Explica que actualmente, en las matemáticas se utiliza el número 10 como base. Luego, procede a agrupar los objetos. Muéstrale a tus alumnos qué grupos de piedritas equivalen a. Convierte el ejemplo con piedritas a números escritos. Escribe el concepto en la pizarra. Primero, dibuja una tabla de tonelada, anota el número en la esquina superior derecha de la tabla. Luego, escribe en la parte superior izquierda, anota en la columna derecha con el título y anota en la columna izquierda con el título. Ahora, explícale a la clase que cada número representado con las piedritas tiene una posición. Usa una tabla numérica para ilustrar los conceptos básicos del valor posicional. Crea o imprime una tabla numérica que muestre una secuencia de la de esta manera, podrás demostrar cómo los dígitos del AL interactúan con los números del AL. Explica que todos los números del AL están compuestos por dos dígitos, con uno en el espacio de las unidades y uno en el de las decenas. Puedes demostrar que él tiene un valor de 4 cuando está en las unidades, pero funciona como un prefijo del número cuando se encuentra en las decenas. Ilustra la posición de las unidades, dirige la atención de todos a cada número que tienen un en las unidades. Explica en qué consisten las decenas. Haz que la clase identifique todos los números con un en las decenas. Explica que el en se suma a que está representado por él. Enséales que el dígito de las decenas es el marcador. Experimenta con otras herramientas de ayuda visual. Puedes reordenar objetos físicos o dibujar en la pizarra. También puedes explicar el valor posicional con cantidades de dinero, lo que posiblemente los alumnos ya han aprendido a asociar con valores numéricos a escala. Para hacer un ejercicio divertido e interactivo, puedes usar a los mismos estudiantes como grupos de valores. La memoria trabaja predominantemente con estímulos visuales,
y el concepto del valor posicional puede ser abstracto hasta que lo representas de manera visual, es más, los símbolos numéricos en sí pueden ser abstractos para los niños pequeños, por ello, debes buscar maneras de demostrar el conteo por grupos y el valor posicional a fin de que puedan convertirse en temas simples, tangibles e intuitivos. Utiliza colores, intenta usar tizas o marcadores de distintos colores para demostrar de manera visual las diferencias del valor posicional. Por ejemplo, escribe varios números con marcador negro para las unidades y marcador azul para las decenas. Entonces, al escribir el número, él estaría en color azul y él iría en color negro. Repite este ejercicio con varios números para demostrar cómo funciona el valor posicional. Editar. Usar un ejemplo interactivo en SEA. Utilizando fichas de póker. Primero, reparte las fichas a cada estudiante, indica que las fichas blancas representan las unidades, las azules representan las decenas y las rojas representan las centenas. Luego, muéstrale a la clase cómo crear números usando las fichas y siguiendo las reglas del valor posicional. Dicta un número y coloca una ficha blanca en el lado derecho de la tabla. Da otro número, como por ejemplo, coloca 3 fichas azules para representar el y 0 fichas blancas para representar el. No es necesario utilizar fichas de póker específicamente, puedes emplear cualquier conjunto de objetos para representar las 3 posiciones básicas, siempre y cuando los componentes de cada grupo sean parejos, homogéneos y fáciles de reconocer. Haz que los alumnos intercambien las fichas. Esta es una forma de ilustrar cómo es que los valores posicionales más bajos componen los más altos. Una vez que tus estudiantes demuestren que han comprendido el valor posicional, puedes enseñarles a intercambiar las unidades por decenas, fichas blancas por azules, así como las decenas por centenas, fichas azules por rojas. Formula preguntas como ¿cuántas fichas azules obtendré si intercambio fichas blancas? O si tengo 3 fichas azules, ¿cuántas fichas blancas puedo conseguir? Demuestra cómo sumar y restar con las fichas. Considera que solo debes abordar este tema una vez que los alumnos hayan comprendido el intercambio de fichas. Es buena idea dar algunos ejemplos prácticos. Para un problema básico de suma, dile a los alumnos que coloquen 3 fichas azules y 6 fichas blancas en una superficie. Pregúntale a la clase qué número está representado. Continúa el ejercicio con el mismo número. Haz que tus alumnos agreguen 5 fichas blancas al y pregúntales qué número tienen ahora. Luego, quita una ficha azul y pregúntales qué número quedó. Editar consejos si los alumnos pertenecen a alguna clase para estudiantes avanzados. Proporciona ejercicios más desafiantes para que trabajen el tema de valor posicional. Por ejemplo, puedes enseñarles que los mayas utilizaban el número como base. Cuéntales que empleaban un sistema de puntos, barras y abanicos para representar sus números. Los puntos eran unidades, las barras representaban grupos de y el abanico significaba el. En el sistema maya, el número se escribía como una potencia de. Editar advertencias si notas que algunos alumnos no llegan a comprender el tema de agrupación. Avanza un poco más lento, es mejor regresar a un concepto más básico del valor posicional. Edita referencias. Cite error tref tags exist, but not reference tag was found.